Andina Link. Estoy aquí en la suplencia de Gabriel Eve, quien se encuentra en otro evento de tipo presencial y todavía la tecnología no ha inventado la teletransportación. Bueno, con este seminario Andina Link inicia una serie de presentaciones acerca de las tecnologías que han hecho posible un sueño de la humanidad, y es la conectividad total. Para mí, ¿qué es la conectividad total? La conectividad total es tener acceso a la información a unas velocidades muy altas. Ya estamos en la era del multigigabit por segundo, con una latencia menor a 1 milisegundo, o sea, casi inmediato, aplicaciones en tiempo real, con movilidad y con una confiabilidad casi del 100% y facilidad de expandirse. ¿Cuáles son esas tecnologías? Estas tecnologías son, en la parte fija, las redes de fibra, la multiplexación de las longitudes de onda y la tecnología PON. En la parte inalámbrica, los nuevos formatos 5G y 6G, que nos van a permitir aplicaciones espectaculares, como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la computación en la nube, etc. Entonces, nosotros somos ISPs. ¿Qué podemos hacer? Para eso se diseñó esta charla, porque nosotros tenemos la fibra. Entonces, vamos a darle conexión a las microceldas, vamos a hacer FWA, o sea, acceso inalámbrico fijo, vamos a entrar a una red neutra, vamos a hacer, en lugar de ISPs, operadores de servicios de comunicación. Hay muchísimas dudas. La más importante es, ¿estamos en peligro o tenemos opciones? Para eso, Andina Link diseñó esta charla que se llama Mitos y Verdades de la 5G y Oportunidades. Este enfoque, el enfoque de hoy, es el enfoque de Huawei a través del ingeniero Carlos Clavijo. Él tiene muchísima experiencia, es ingeniero de telecomunicaciones, máster en economía de mercados de telecomunicaciones, especialista en regulación de telecomunicaciones, tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos de desarrollo, de diseño, de montaje entre los sectores TIC y los ISPs. Ha tenido grandes experiencias en otras empresas y está aquí con nosotros y es el que nos va a resolver las dudas que rápidamente expuse en esta introducción. En este tipo de charlas es fundamental que ustedes hagan preguntas. Yo les estaré atento, recolectaré todas las preguntas y al final, o si algunas lo merecen, el expositor la resolverá. Entonces, con ustedes, el ingeniero Clavijo. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, entrando un poco en materia y encontrando que este es un espacio para que podamos ver y podamos identificar los principales retos que nos presentan el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Hemos abierto esta conversación un poco primero agradeciéndole a la organización de Andina Link Virtual la posibilidad de llegar a más personas en diferentes sitios, la posibilidad de presentar algo que realmente es tecnología, es algo que es un estándar, algo que nos va a permitir a todos estar conectados y nos va a permitir a nosotros sobre todo encontrar qué nuevas oportunidades de negocio para los ISPs. Este es un enfoque que le hemos estado dando para poder desvirtuar o para hablar de lo que realmente es la 5G, cuáles son los beneficios que nos trae a nosotros como país y nos trae a nosotros como empresarios, y cómo a través de la tecnología y soportado sobre la tecnología podemos crear oportunidades de negocio. Más adelante vamos a desarrollar un poco cómo y acerca de qué tipo de soluciones vamos a nosotros a tener, qué tipo de soluciones vamos a poder presentarle a nuestros usuarios, qué tipo de uso le vamos a dar a nuestras infraestructuras de red que nos permitan monetizar un poco la infraestructura y conocer cómo el 5G, más que ser un competidor en el mercado para los ISPs, es una solución complementaria que abre la puerta a nuevos negocios y a nueva posibilidad de trabajo. Entonces, vamos a dar por iniciado este webinar acerca de mitos y verdades del 5G y cuáles son las oportunidades de negocio enfocado hacia los ISPs. Lo primero que queremos hacer un poco es ver
¿Qué políticas públicas han fundamentado esta tecnología o qué políticas públicas fomentan que se pueda utilizar el espectro radioeléctrico en algunas bandas puntuales? Estas bandas que utilizan algunos servicios de telecomunicaciones o comunicaciones móviles terrestres permiten que nosotros nos conectemos en una modulación, con una solución que permite tener, vamos a ver más adelante, qué capacidades y qué necesidades para poder hacer algo más real dentro de lo que estamos conectando. Entonces, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, a través de la resolución 04543 del 21 de diciembre del 2022, establece cuál es la invitación por la que se lanza o se identifican quiénes son los interesados a pertenecer o a participar en este tipo de tecnologías, donde dentro de esta resolución se establecen las bandas de frecuencias que están disponibles, cuáles son los rangos de espectro y cuáles son las bandas que van a utilizar. Entonces, no todas las bandas van a ser liberadas o van a ser subastadas a la vez y no todas las tecnologías tienen las mismas condiciones, pero sí sepamos que dependiendo de la velocidad, dependiendo de la banda utilizada y dependiendo del tipo de acceso que vayan a tener, vamos a tener unas características muy puntuales que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, se van a hacer o se espera tener la asignación de 10 megas en el espectro en la banda de 700 MHz, 10 megas en el espectro de la banda de 1900 MHz. Esperamos tener la asignación de 30 MHz en la banda de 2500 MHz, 400 MHz en la banda de 3500 y hasta 2.8 GHz en el espectro de la banda de 26 GHz. Entonces, la primera política es cumplir o llevar a cabalidad algo que la Comisión de Banda Ancha y Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, que es la comunicación de broadband, que está, digamos, manifestando a través de las Naciones Unidas, ha dicho que todo el mundo, o la mayor parte del mundo a nivel de cobertura global, debe tener una conectividad del 75% para el año 2025. No es un misterio que las políticas públicas de Colombia han estado direccionadas en cuanto al que el tema de conectividad se hace o se fundamenta en conexiones de tipo inalámbricas y la parte residencial está especificada por algunas tecnologías como el cobre, como la radiofrecuencia para punto a punto y punto a multipunto y la parte de fibra óptica para soluciones FTTH. Con esto se establece que debería haber una cobertura global completa y se establece que para el año 2030 va a pasar esto. Colombia entra en una carrera para poder cumplir, al igual que muchos otros países, para poder cumplir y fomentar el despliegue de la infraestructura necesaria para poder tener el servicio de banda ancha universal, que es una de las principales, digamos, motivaciones que tiene en este momento el país para poder estar al mismo nivel de las otras naciones en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, digamos que el cumplimiento y el fortalecimiento cumple o está enfocado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles de la región. Latinoamérica es medida y la participación de cada una de nuestras naciones es medida dependiendo del nivel de conectividad y el cumplimiento de esos objetivos. Entre esos, uno de los objetivos es la cobertura de conectividad, la disminución de la brecha digital. Entonces, allí vemos que las políticas públicas están enfocadas hacia que esto se cumpla y lo que hace el gobierno es crear todos los objetos o todos los canales necesarios para que esto se cumpla. Vamos a entrar un poco más en materia hablando de cuáles son las principales características que la tecnología 5G nos pide. Entonces, se dice que la tecnología 5G realmente como tecnología móvil es un habilitador fundamental para todo lo que se quiera hacer como transformación digital. Es decir, la evolución y el desarrollo que nos lleva a la cuarta revolución industrial está fundamentada y habilitada a través de la tecnología 5G. Vamos a ver más adelante cuáles son esas condiciones o estos factores que permiten que las características de 5G permitan que podamos tener un poco más de avance tecnológico. Las principales características entonces son el incremento de la velocidad, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos mayor velocidad debido a la cantidad de datos que estamos pasando por las soluciones y la implementación de nuevas tecnologías. La reducción de la latencia, ¿cierto? Es importante que la latencia en los servicios de telecomunicaciones disminuya para que haya mejores condiciones de calidad de red, ¿sí? Esto se está utilizando y está implementándose a través de los usos industriales, ¿cierto? Los usos industriales o la vinculación de las empresas, la necesidad de las empresas de vincular este tipo de soluciones a su infraestructura actual, permiten que las redes de distribución,
como las son las redes de agua y electricidad, permitan habilitar la gestión del tráfico, ¿verdad? Que las redes de distribución que nosotros tenemos instaladas hoy en día por todos los países y por todas las regiones, permitan que nosotros podamos hacer, así como tenemos el desplazamiento y la habilitación de una llamada telefónica durante nuestro recorrido en vehículo, también así permita que los coches autónomos o que los carros automáticos que hoy en día se están viendo en algunas partes del mundo funcionen sin ningún problema, al tener diferentes puntos de contacto y estar intercambiando la información de sus sensores y tomando decisiones en tiempo real para hacer más seguro el uso de los mismos. La participación de tecnologías o de soluciones como los semáforos inteligentes permiten que haya control del tráfico y facilidad y toma de decisiones en tiempo real para habilitar o asignar mayor priorización a ciertos cruces viales que hacen que haya embotellamiento en las ciudades, ¿vale? La toma automática de todo lo que son o la captura de los datos que tenemos en este momento permiten que nosotros tengamos una habilitación importante en este tipo de recursos. Llegan habilitadores o llegan nuevas tecnologías como la teleasistencia en la parte de salud, que más adelante la vemos un poco más, y toda la parte del entretenimiento que hoy en día vemos que nuestros usuarios están en este momento tomando mayor poder, y la parte del entretenimiento y el ocio tienen, digamos, unas necesidades y unos requerimientos que deben ser cumplidos y que deberían ser o pasarse a los dispositivos de tecnología móvil. Bien, vemos que la tecnología 5G está enfocada únicamente a un escenario donde las comunicaciones móviles o los dispositivos móviles van a ser la mayor cantidad de personas van a tener dispositivos en 5G, y hay muchos elementos que van a comenzar a crecer en este tipo de tecnología y servicios que van a estar conectados. Entonces, la aparición de la conectividad machine to machine, la implementación de servicios de IoT y de Smart Cities hacen que este tipo de tecnología sea necesaria para el país y para el crecimiento industrial de nuestra región. Condiciones como compatibilidad de conexión, habíamos dicho, de Internet de las Cosas, para poder tener todos nuestros dispositivos en casa, nuestros dispositivos en la calle con los que nosotros nos movemos, totalmente interconectados a la red. Tenemos que este tipo de dispositivos tienen baterías de duración aproximadas de 10 años, alrededor de 10 años para poder tener su funcionamiento y tomar y capturar estadísticas y datos del medio ambiente, estadísticas y datos de las regiones, niveles de agua, niveles de temperatura, condiciones de humedad. La aparición o la característica de altas tasas de velocidad, estamos hablando de tasas de velocidad de 10 gigabits por segundo. Sabemos que es más o menos de 10 a 100 veces mejor que lo que hoy en día tenemos con la implementación de redes 4 y 4.5G. Entonces, tenemos, como les decíamos hace un rato, latencias inferiores a 1 milisegundo, ya que los servicios en tiempo real requieren de este tipo de características y requieren que este tipo de condiciones se cumplan para que haya mejor calidad en el servicio que se está prestando. Como lo decíamos, necesitamos servicios de una banda ancha de mayor velocidad, dependiendo de la unidad de área o la unidad de habilitación que la celda tenga. Tenemos la capacidad en redes de 5G de conectar mayor cantidad de dispositivos, ¿verdad? Quiere decir que nosotros podríamos llegar a tener 100 dispositivos más conectados por cada unidad de área o cada región de una celda que cubre la tecnología de 5G en comparación con las redes anteriores de 4G. El nivel de disponibilidad, como sabemos, hoy en día, por ejemplo, la conducción autónoma, estábamos hablando de servicios de salud, estábamos hablando de temas de teleasistencia remota en caso de emergencias, atención, toma de muestras y toma de imágenes diagnósticas, requieren que haya una disponibilidad muy alta en este tipo de servicios. La cobertura, por supuesto, se espera que sea del 100% de la región o de las regiones con mayor impacto sobre el uso en este tipo de tecnologías. Y sobre todo, que la reducción en el consumo de energía sea superior a la que tienen las redes de 4G, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales casos de uso que tenemos en redes de 5G? Tenemos esto como una hoja de ruta que nos establece entonces los estamentos internacionales y dicen, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer, y se estableció en el año 2018, 2019 en adelante, que los accesos inalámbricos fijos eran permitidos. Usualmente nosotros vemos, y más adelante vamos a hacer un poco más de foco en ese tema. Ahorita el profesor Tomás nos decía, el FWA nos permite que nosotros tengamos soluciones alternativas, complementarias, que faciliten que los servicios
fijos o los servicios residenciales se implementen en tiempos más cortos. Decían entonces que en el 2019 al 2021 teníamos una banda ancha móvil mejorada y teníamos la banda ancha móvil mejorada a través de un backhaul establecido sobre redes 4G. El siguiente paso en la hoja de ruta 2021-2022, lo vimos el año pasado, se comenzó a masificar los servicios machine to machine e Internet de las cosas. Hemos visto cómo muchos de nuestros proveedores de servicio y muchos de nuestros operadores de red tienen o nos están ofertando hoy en día electrodomésticos, televisores, hornos microondas, neveras, que tienen la capacidad de conectarse a la red e enviarnos información de forma proactiva. El Internet de las cosas permite que la conectividad sobre los dispositivos y que cada uno de nuestros hogares esté conectado de una manera mayor. Entonces, se hace necesario que se implemente o se incremente la conectividad. Entonces, desde el 2024 hasta el 2025, se espera que todos los servicios de comunicaciones críticas funcionen sobre servicios IoT o de ultra baja latencia, es decir, servicios de alta fidelidad y de buena calidad. Entonces, ¿qué se necesita para que esta hoja de ruta que nos han planteado se cumpla? Si se han dado cuenta, estamos casi al final de la hoja de ruta y estamos implementando este tipo de redes para que nuestros servicios y nuestra conectividad se ponga de una manera más efectiva. Lo primero es que para poder alcanzar el objetivo de la latencia de 1 milisegundo que nos da calidad sobre las comunicaciones, las redes 5G implican que tengamos conectividad. Es decir, que la conectividad en todas estas estaciones base o estas antenas que vemos usualmente en nuestros entornos de vivienda tengan o utilicen servicios de backhaul sobre fibra óptica. Esto se hace necesario debido a que las altas tasas de transferencia y la calidad del servicio requerido tengan un backhaul de fibra. Entonces, esto es un dato clave. Las fibras ópticas son quienes realmente soportan el acceso inalámbrico en 5G. Entonces, la parte de acceso va en 5G, pero continuamos teniendo el tema de transporte, unificación e envío de información sobre redes ópticas. Lo otro es que los operadores móviles necesitan operar un nuevo espectro, y lo habíamos hablado ahorita, entre las 6 gigas y las 300 gigas. Eso requiere una inversión muy alta en la compra del espectro, en la subasta que está planeando el Ministerio de las Telecomunicaciones, en este caso para Colombia, que se va a hacer antes de finalizar este año, y requieren hacer inversión también en infraestructura de red. Entonces, vemos que tenemos o necesitamos un backhaul de fibra, necesitamos una alta inversión en la compra o en la asignación de las licencias del espectro electromagnético para poder transmitir, y tenemos que tener una gran capacidad de implementación de infraestructura de red. Vamos a ver más adelante qué es exactamente esta infraestructura de red que se hace necesaria en este tipo de entornos. Usualmente tenemos unas celdas de cobertura para 5G y dependiendo de cada una de las tecnologías va avanzando. Entonces, a medida que la tecnología fue avanzando y fuimos cambiando de generación, vimos que la calidad y las aplicaciones que necesitaban o requerían este tipo de condiciones requerían mayormente la implementación de nueva y mejor infraestructura de red, ¿cierto? Vemos que el core y la red de acceso y las redes de metro que tienen los operadores de redes móviles en las regiones son más complejas y evolucionadas, es decir, están llevando de mejor manera el tráfico y tratando de tener un entorno de direccionamiento, de enrutamiento de información que sea efectivo. Otra de las cosas que habíamos hablado entonces que además de que la tecnología 5G, y vemos aquí el cambio por cada uno de los servicios que se habían utilizado, más o menos en la primera generación teníamos tasas de transferencia de 14 kilobits por segundo. Eso más o menos estamos hablando en los años 80. Después, en los 90 vimos que la segunda generación nos permitía tener 500K o 0.5 megas de conectividad para servicios de voz. Esa fue la segunda generación en la que ya nosotros comenzamos a tener servicios digitales para el envío de información o transferencia de señales telefónicas para comunicaciones. Después de eso, en el año 2000, se implementan o digamos que entran en funcionamiento los datos móviles, es decir, las redes de telefonía se volvieron digitales y luego incrementaron o implementaron un nuevo servicio. Este nuevo servicio, si se dan cuenta ustedes, entre más servicios, más requerimiento. Datos móviles, que fue lo que llamamos 3G, necesitaban entre 5 y 15 megas para poder funcionar. Ahí comenzamos a ver que teníamos velocidades de navegación, dependiendo de nuestros planes, dependiendo de la capacidad de la celda, dependiendo de la distancia, dependiendo de unos factores de ambiente que permitía que estuviéramos o tuviéramos mejor cobertura con la señal, teníamos asimismo la capacidad o la velocidad de nuestras conexiones.
En el 2010 tenemos o aparece el servicio de Internet móvil, es decir, lo que anteriormente teníamos en nuestros computadores se lleva a nuestros celulares o nuestros equipos móviles. Allí la 4G o la cuarta generación de tecnología móvil utiliza velocidades de 100 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. Y a partir del 2020 comienza la aparición, digamos, de implementación de 5G, donde vemos que se hace, como veíamos, según la hoja de ruta, la expansión de todo lo que es el Internet de las cosas. La 5G o la quinta generación de tecnología móvil, de acceso inalámbrico, nos permite tener entre 1 y 10 gigabits por segundo de comunicación. Como decíamos, los factores fundamentales para este tipo de comunicaciones es que tengamos menor latencia, la duración de los dispositivos que se están conectando no sea... Usted sabe que la conectividad requiere que haya una potencia de transmisión y una potencia de recepción. La potencia de transmisión la da la antena, pero la potencia de recepción la debe dar nuestro dispositivo final. En este caso, si comenzamos a implementar equipos de IoTs, necesitamos que no utilicen mucha batería para poder responder y enviar la información. También, asimismo, necesitamos que haya altas velocidades de datos, de transporte o de intercambio de velocidad, con una confiabilidad alta, y que haya mayor cantidad de dispositivos conectados. Entonces, tenemos un reto en la 5G o en la aparición de la quinta generación, que es mayor cantidad de dispositivos porque las personas cada vez tienen en sus hogares y los usuarios tienen mayor cantidad de equipos disponibles para conectividad. Tenemos que tener mayor tipo de velocidad de transporte, dado que las aplicaciones hoy en día requieren mayor velocidad, menor latencia, y los dispositivos IoT tienen un tema de batería que es importante para tener en cuenta. ¿Qué pasa entonces? Y comenzamos a ver qué es lo que está pasando con la aparición de esto 4G. Normalmente nosotros estamos viendo, aquí en la parte derecha, que tenemos una celda o una región de área de cobertura. Hoy en día vemos que una celda de 4G, para poder cubrir esta área, utilizaba un único equipo. Es decir, la macrocelda que cubre esta sección de la derecha que está en el círculo principal grande, puede tener aproximadamente 25 kilómetros cuadrados de cobertura. Entonces, con una antena pueden llegar a tener hasta 25 kilómetros de cobertura. Pero para la parte de 5G, si se dan cuenta aquí en la parte derecha de la gráfica, lo que vamos a necesitar es que vamos a tener hasta 60 para poder cubrir la misma región o la misma área. Es decir, lo que antes cubríamos con una celda de 25 kilómetros, ahora 60 Small Cells solamente pueden cubrir 2.5 kilómetros. Es decir, si se dan cuenta, la implementación de redes de 5G lo que va a generar es la implementación de mayor cantidad de infraestructura y de más requerimientos, y volvamos un poco a la parte de atrás, infraestructura de red. Y la infraestructura de red es fibra óptica. La infraestructura de red son las antenas, la infraestructura de red son los sitios. Entonces, vamos viendo algunos de los factores que nos hacen ver por dónde va la agua del molino, dónde es que nosotros tenemos que enfocar nuestro objetivo. Cuando los operadores inviertan en el espectro, van a necesitar más sitios. Cuando los operadores inviertan en el espectro, van a tener que instalar mayor cantidad de infraestructura. Y todo lo que se haga va a tener o va a requerir un transporte eficiente, un transporte de mayor capacidad, y la fibra óptica, digamos que es la que permite cumplir con estos indicadores de servicio y con esos indicadores o requerimientos que necesitan los operadores móviles. Entonces, hemos hablado de qué es la tecnología 5G, qué requiere y cómo se va a ver impactada la implementación del requerimiento a nivel de infraestructura. En este siguiente slide vemos que nosotros hoy en día tenemos una autopista de la información llamada fibra óptica, a la cual nosotros estamos utilizando para transportar servicios como ISPs de venta de Internet. Estos servicios de venta de Internet, aunque son un muy buen negocio, aunque son, hoy en día nosotros tenemos completamente identificada la soluciones FTTH, la tenemos completamente ubicada. Desen cuenta que la fibra óptica es una fibra que tiene una capacidad, y en lo que la estamos utilizando es solamente para una porción de lo que ella tiene capacidad. Entonces, lo que vemos en la imagen de la parte derecha es que la misma fibra óptica o los mismos canales de comunicación pueden permitir que nosotros llevemos múltiples servicios, llevando a duplicar y hasta a triplicar el uso de la misma. Entonces, ¿qué requerimos aquí? Que comencemos a identificar que hoy en día un ISP tiene una infraestructura de red que lo hace muy interesante, porque ya tiene instalada una capacidad, ya tiene cubierto una localidad, un municipio, una región, un barrio o una zona del municipio, y vemos que lo que estamos nosotros utilizando es parcialmente
la capacidad que tiene esta infraestructura. La capacidad que tiene esta infraestructura permitiría al ISP poder monetizar su misma infraestructura utilizándola para transportar diferentes tipos de servicios. Vámonos un poco aquí a la imagen de abajo, donde vemos que nosotros tenemos normalmente esta es la solución que cualquier ISP tiene, donde nosotros vemos que tenemos una capacidad de fibra hacia nuestros data centers, hasta nuestros centros de datos o nuestros cuartos principales donde almacenamos nuestra OLT, tenemos una capacidad de fibra óptica que hoy en día nosotros lo utilizamos para conectar nuestras OTNs, ¿cierto? Que puede ser uno de los principales nuevos negocios o una de las principales alternativas que podemos. Ustedes pueden conectar servicios de tipo corporativo o antenas. Es decir, ustedes tienen la capilaridad para conectar la cantidad de antenas que hace necesario que el operador móvil instale sobre su infraestructura de red. Hoy en día el ISP ya tiene cubierta mayor parte de los municipios y lo único que tiene es habilitar puertos para que conecten estas redes o conecten estas antenas y tengan una rápida implementación, despliegue y puesta en funcionamiento. Sobre la misma infraestructura de red, que estamos hablando sobre la misma fibra óptica, no hemos cambiado de medio, podemos tener las soluciones residenciales que hoy tenemos todos los ISPs, que son fibra hasta la casa, prestando servicios de acceso para servicios de internet, televisión y en algunos casos damos servicios de valor agregado. En la misma fibra podemos llegar a tener machine to machine o fibra hacia los negocios. Allí nosotros podemos tener la conectividad de fábricas e industrias, que más adelante vamos a ver un poco más, conectando los diferentes tipos de sensores que tienen las herramientas o las maquinarias que hoy en día utilizan las máquinas, y asimismo interconectar los negocios. Podemos interconectar negocios con servicios diferenciales, que pueden ser MPLS, servicios SD-WAN, servicios de seguridad, sobre la misma fibra óptica, y lo único que aquí vamos a ver un poco más adelante en un slide es ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de servicio y qué requerimos nosotros? Entonces, lo que nosotros requerimos es poder implementar, sí, podemos implementar la solución de este tipo de conectividad y la vamos a tener o la vamos a requerir en esta necesidad. Bien, vamos a ver un poco entonces todos estos servicios que hemos hablado y toda esa necesidad que en este momento tenemos, ¿qué es exactamente lo que fundamenta sobre nuestro servicio? Entonces, hemos visto que las redes 5G deben tener la capacidad de procesar, almacenar y distribuir todos estos servicios que hoy tenemos. Tenemos la capacidad de que nosotros tenemos los centros de datos para poder dar ese valor agregado que tienen nuestros servicios de infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero es que nosotros tenemos, y haciendo una referencia, el aceite o más bien el petróleo crudo, que son todos nuestros dispositivos de usuario final. Tenemos teléfonos, tenemos tabletas, tenemos equipos de comunicaciones críticas, tenemos cámaras de circuitos cerrados de televisión, drones de captura de información para toma de imágenes aéreas, tenemos robots en algunas de las industrias, tenemos sensores de IoT, tenemos sensores de medición, tenemos... Hoy en día las empresas públicas tienen sus contadores de servicios públicos, toman y capturan este tipo de datos. Tenemos la posibilidad de incluir o de implementar servicios médicos para la toma y captura de información. Podemos conectar servicios inteligentes o radares para poder transportar la información que se bajen hacia nuestras soluciones. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, ahí comenzamos a hacer el transporte. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que nosotros tenemos es cómo nosotros vamos a tener la capacidad de transportar lo que se captura a través de nuestros dispositivos o de nuestro petróleo crudo. Aquí tenemos entonces, la primera parte es, nosotros tenemos el backbone, ¿cierto? Que son redes sobre fibra óptica o redes de microondas que tienen la capacidad de transportar hartos volúmenes de información. Hartos volúmenes de información para poderlas conectar a la última milla. Aquí vemos que las soluciones de LTE 5G y las soluciones de fibra óptica y microondas son soluciones que son complementarias para conectar la última milla. Aquí digamos que hemos querido identificar cómo el ISP tiene una solución complementaria a lo que están haciendo los operadores móviles, que tienen unas condiciones totalmente diferentes de conectividad, con unos equipos totalmente diferentes, pero que son complementarias para poder conectar la última milla. Aquí tenemos entonces la parte de usuario final, y ahí sí es donde comenzamos a ver qué equipamiento al final vamos a conectar. Entonces, dependiendo del tipo de infraestructura, conectamos equipamientos de SD-WAN para poder tener soluciones de infraestructura de red, para poder prestar servicios con redundancia a nivel de conectividad. Tenemos nuestras típicas soluciones de GPON, tenemos soluciones de conectividad para usuario final en 4 o 5G, tenemos nuestros CPEs, que son
normalmente dual band o single band, redes Wi-Fi, tenemos equipos completamente conectados a nivel eléctrico a través de nuestros puertos Ethernet, o tenemos los nuevos puertos o los nuevos cables híbridos que permiten alimentar, transportar soluciones ópticas y alimentar energéticamente estos dispositivos a través de unos cables híbridos que hoy en día están funcionando. Entonces, tenemos la misma solución a nivel eléctrica, pero sobre fibra, con mayor capacidad para poder implementar todas nuestras redes de acceso y poder llevar la información. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Tenemos los equipos, tenemos las redes de acceso y comenzamos a darle un valor agregado. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos son, y si se dan cuenta ustedes y volvemos al caso inicial, ustedes ya hoy en día tienen la capacidad de prestar servicios de data center, tienen en este momento la implementación de sistemas alimentados con capacidades redundantes de energía, en algunos casos baterías, tenemos paneles solares, tenemos plantas eléctricas. También tenemos aquí capacidad de hacer la parte de computing, ¿es cierto? La parte de almacenamiento. Entonces tenemos la capacidad de hacer hosteo de información a través de los servidores que tenemos o que podemos ofertarle a nuestros clientes. Tenemos la capacidad de hacer almacenamiento de información. Es decir, aquí ustedes pueden llegar a tener la capacidad de que la información fluya desde la captura de los datos de un circuito cerrado de televisión y que no se vaya a internet, sino que se quede en su propio data center. Es decir, comenzamos a limitar o a disminuir la conectividad a nivel de data center o a nivel, digamos, de región local o de región más pequeña, prestando servicios de conectividad. Entonces, vamos a tener unos servicios complementarios de data center, computación en la red, vamos a tener servicios de almacenamiento y vamos a tener un tema de servicios o soluciones de seguridad. Vamos a tener que conectar estos data centers. Entonces, vamos a tener soluciones de conectividad, router, switches de core, que puedan prestar servicios o implementar servicios de seguridad que almacenen a la información de nuestros clientes, que tengan unos valores agregados a nivel de capacidad computacional y que puedan ser implementados en soluciones de data center. Aquí lo que tenemos entonces es una cadena de valor para poder generar al final un producto que ustedes van a vender. Entonces, ustedes aquí ya tienen el dispositivo, la capacidad de red, el valor agregado, o cuando lo que llamamos refinar este tipo, digamos, de insumo que ustedes tienen, y al final lo que queremos es que ustedes vean que pueden llegar con productos finales, como temas de educación, como temas de conectividad, salas híbridas para el aprendizaje a través de tecnologías o de pantallas como la que tenemos en este momento en el fondo de nuestra sala. Tenemos el tema de administración eficiente a nivel, digamos, de geolocalización, Smart Campus para que se puedan conectar universidades y colegios y la parte de universidades. ¿Cuáles son las oportunidades que en este momento o en este caso las redes neutras nos están dando? Veíamos entonces que tenemos redes de transporte nacional, la parte de última milla que es complementaria por todas las tecnologías existentes y nuestros usuarios finales. Nuestros usuarios finales tienen la capacidad de conectar, nosotros transportamos o conectamos y luego vemos que hay unos operadores o nosotros mismos podemos ser parte de esto. ¿Qué tenemos aquí? Redes de acceso con soluciones complementarias y tenemos soluciones de acceso inalámbricas para soluciones casas. Entonces, ¿qué pasa? La implementación de 5G permitiría que un ISP pueda llegar a vender o convertirse en un operador móvil virtual y ofertar soluciones MiFi. Soluciones MiFi tienen el acceso ya no por Ethernet o por redes de cable, sino que tienen acceso por redes inalámbricas. Estas redes inalámbricas tienen la capacidad y la facilidad que ustedes puedan interconectar el acceso en soluciones móviles. Entonces, aquí en la parte de abajo vemos que nuestras redes de acceso, tenemos nuestra OLT, tenemos nuestro ODN, nuestra fibra óptica tradicional, que hoy en día lo utilizamos para interconectar nuestras residencias, nuestros sistemas como ISP de venta de servicios de Internet. Nos damos cuenta que la misma infraestructura nos permite conectar empresas para dar servicios de valor agregado y sitios 5G. Entonces, aquí la invitación es para que nos demos cuenta que como ISPs, como prestadores de soluciones de conectividad, tenemos hoy en día la capacidad de infraestructura ya instalada para volvernos un aliado interesante para los operadores móviles, para convertirnos en un aliado interesante para poder operar regionalmente, facilitar y mejorar los tiempos de respuesta y reparación de los sitios y poder ver que nosotros podemos transportar y utilizar la misma infraestructura, convirtiéndonos en estos que ya no seríamos unos ISPs, sino seríamos unos NSP, unos Network Service Provider. Nosotros como NSPs tenemos la capacidad de prestar servicios de red, y ahí vamos a ver un poco más el enfoque más adelante, que es cómo nosotros nos convertimos en proveedores de red para múltiples tipos de uso o múltiples tipos de servicios.
Aquí nos convertimos en un MSP, en un Multiple Service Provider. Entonces, podemos prestar diferentes tipos de servicios a nuestros usuarios o simplemente podemos prestar servicios de red para que otros usuarios se conecten. Tenemos la capacidad entonces de administrar, y aquí es importante decir que nosotros tenemos la capacidad a nivel de la red de acceso, pero muchos ISPs hoy en día no solamente interconectan la última milla. Muchos ISPs hoy en Colombia, hemos visto casos importantes, tienen la capacidad de interconectar ciudades, tienen la capacidad de interconectar departamentos, tienen la capacidad de interconectar regiones completas. Entonces vemos aquí que aparecen las redes de mayor capacidad de transporte y sobre todo la parte de gestión de las mismas. Entonces esta es una invitación para que ustedes como ISPs, al tener una solución de infraestructura o tener una solución de servicios múltiples, tengan la capacidad de monitoreo para poder gestionar y entregar un acceso a sus clientes, tengan la capacidad de transportar y optimizar los recursos que tienen en este momento y sobre todo entregarle a la parte del backbone, que usualmente son nuestros carriers nacionales, para que ellos puedan transportar la información que se dirige hacia otras ciudades o la información que se dirige hacia otros países. ¿Qué modelo de negocio vemos nosotros aquí cuando ustedes se convierten en NSPs y MSPs? Lo primero es que ustedes van a ver que la infraestructura que tenemos hoy en día va a tener una capacidad de gestión muy importante para que ustedes puedan tener la visualización de los servicios en tiempo real y la visualización y el acceso a los mismos. Y tengan también la capacidad de conectar. Entonces, cuando tenemos una conectividad como la que vemos aquí, que es la típica conectividad que tenemos nosotros, que es nuestra OLT, nuestra ODN, nuestra fibra óptica planta externa y finalmente nuestros equipos dispositivos finales, vemos que lo único que cambia aquí para poder prestar este tipo de servicios es qué tipo de equipo estás conectando al otro extremo. Tengo el mismo equipo, tengo la misma red, pero mi usuario necesita un servicio diferente. Aquí la invitación es identifiquemos que tenemos la fibra, la OLT y tenemos que simplemente descambiar el tipo de dispositivo que conectamos para cambiar de servicio, monetizar nuestra infraestructura y convertirnos en MSPs o NSPs. ¿A quién se la podemos vender? Hoy en día vemos que, como les decimos, el gobierno está interesado en tener nuevos tipos de implementaciones, temas de innovación para las regiones, las gobernaciones, las alcaldías tienen proyectos de innovación, proyectos de ciudades inteligentes que pueden soportarse sobre la infraestructura de red instalada por los ISPs el día de hoy, sin hacer mayores inversiones. Vemos que las empresas que han migrado hacia la parte rural o las empresas que han migrado hacia otros tipos de municipios tienen también necesidades de tener servicios SD-WAN, ¿cierto? Para poder generar un tráfico inteligente, una redundancia de red. Tenemos que los servicios de telemedicina, tenemos los hospitales, tenemos las IPS y las EPS, que hoy en día tienen servicios de imágenes diagnósticas y pueden utilizar fácilmente pequeñas OLTs dentro de su infraestructura, migrar la conectividad que hoy tenemos. Eso es un caso de éxito muy importante. Cómo nosotros podemos llegar a implementar un hospital y diferenciar las habitaciones con diferentes tipos de servicios. La habitación 1, que tiene un plan preferencial, puede tener acceso a televisión e internet de mayor velocidad. La habitación 2 puede llegar a tener un servicio de una calidad media con unos servicios diferenciales y sobre todo podemos llegar a implementar servicios y soluciones de Wi-Fi 6. Una solución de Wi-Fi 6 donde el médico, mientras traslada a su paciente de una sala a otra, nunca pierda el monitoreo de sus signos vitales, que el médico durante la asignación, el traslado, el enfermero siempre esté monitoreando y llevando información sobre lo que le está pasando en tiempo real. Y finalmente las soluciones de educación que para todos son conocidos, que son salones inteligentes, interconexión de sedes, la parte de educación virtual hoy en día está tomando mucha relevancia en el tema de conectividad. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor que nosotros estamos haciendo o cuál es la propuesta de valor que nosotros estamos ofertando? Hoy en día, para que todos estos sueños o para que todos estos servicios se hagan realidad, nosotros poder prestar servicios de red diferenciada y múltiples tipos de servicios, requerimos que las redes de acceso sean virtuales, es decir, sobre el mismo equipo que se encuentra sobre la misma OLT, poder diferenciar dos cosas. Primero, quién está entrando y para qué. Entonces, un ISP puede llegar a conectar diferentes ISPs para poder enlazar sus servicios de televisión, internet, telefonía, lo que tenga dentro de su portafolio y puede llegar a conectar múltiples tipos de empresas para prestar ese tipo de servicios. Entonces,
Cuando podemos conectar muchos equipos a nuestra OLT y además de eso podemos llegar a gestionarla de una forma inteligente, digamos que las redes virtuales hoy en día permiten que nosotros tengamos una diferenciación de clientes, de servicios y de infraestructura de una forma lógica, ¿no? La administración de una red virtual no se hace a través de un Excel, se hace realmente a través de un software que permita que cada uno tenga las condiciones de calidad, servicio y disponibilidad necesario. Los equipos hoy en día tienen capacidades superiores a llevar nosotros hasta 512 ISPs conectados a través del mismo equipo, asignándoles diferentes tipos y capacidades de red. Sobre la misma fibra óptica, vemos que la infraestructura permite que nosotros conectemos a cada uno de estos ISPs, a cada uno de estos servicios. Aquí podemos ver que el ISP1 puede tener conectado una ONT, el ISP2 puede llegar a tener conectados unos semáforos, el ISP puede llegar a tener conectado aquí unas cámaras, puede tener interconectado un servidor de almacenamiento, puede llegar a tener conectado cualquier tipo de servicio que nosotros podamos llegar a visualizar como una oportunidad. Entonces, las redes neutras permiten que el ISP sea el proveedor de esta infraestructura, de este soporte, y es un negocio totalmente diferente a la venta del servicio. Entonces, las redes neutrales permiten que todo lo que estamos hablando hoy pueda llegar a conectar una red 5G, un sitio nuevo, múltiples antenas, diferentes tipos de proyectos. Entonces, aquí la invitación es, ¿por qué nosotros como ISPs no migramos hacia la implementación de nuestros servicios de capacidad en la red, que la tenemos hoy y hemos visto grandes capacidades y grandes data centers instalados para poder prestar múltiples servicios sobre nuestra infraestructura? Pasar de ser un ISP, como les decía, a pasar a ser un operador de red o un proveedor de servicios de red, y cómo nosotros podemos llegar a interconectar nuestras diferentes regiones a esos grandes backbones que tienen los operadores de transporte nacional y que permitamos tener la capilaridad necesaria para que el país esté conectado. Entonces, partimos de una infraestructura o de una infraestructura ya instalada para cumplir nuestros objetivos que tenemos como país, para crecer nuestras regiones y sobre todo para tomar una tajada del mercado de la solución que hoy está funcionando. Entonces, hoy en día nosotros estamos trabajando o estamos utilizando nuestras redes de infraestructura para interconectar a nuestros clientes. Utilizamos nuestras redes de infraestructura para conectar a nuestros hogares y utilizamos nuestras redes de infraestructura para comunicar a nuestras regiones. Entonces, aquí la invitación es, el 5G puede verse de alguna manera como parte de un negocio o simplemente como competencia del mismo. Hemos tratado aquí de presentar las verdaderas necesidades que tiene 5G, cómo nosotros como ISPs hoy en día tenemos una oportunidad de llegar a ser aliados importantes para los operadores móviles, prestar nuestros servicios y nuestra operación, prestar nuestra infraestructura para que sea utilizada, disminuyendo los tiempos de implementación, disminuyendo los tiempos de recuperación y sobre todo maximizando nuestro portafolio de servicios. El Internet es una buena forma de tener ingresos, pero no es la única forma de utilizar la infraestructura de red que hoy en día los ISPs tienen instalado. Entonces, esta es una invitación para que no caigamos más en la sensación de que el ISP simplemente va a ser un competidor más de 5G, sino que lo veamos como una solución complementaria a nuestras redes, una solución complementaria a nuestro portafolio de servicios. Entonces, no nos queda más que agradecerles a todos por su participación, agradecerles a todos por su presencia el día de hoy en esta charla, y estamos abiertos a preguntas, lo que el profe nos diga. Muy buena la presentación. Hay varias preguntas. Hay una es un clave que me gusta. Alguien me dice, en muchas poblaciones hay hasta 5 o 6 ISP con cubrimiento total de fibra. ¿Qué se puede hacer para arribar a la propuesta que tú haces? ¿Aló? Perdón, profe, es que se le intercortó un poquito, ¿me puede repetir? Aquí me hacen una pregunta y es que en varias poblaciones de Colombia hay hasta 5 o 6 ISPs con infraestructura de fibra óptica. Muy buena. Todos ellos en el mercado de los megabits. La pregunta que hacen es, ¿cuál es el paso siguiente para acogerte a tu propuesta? Bueno, lo que les decía, la infraestructura de red que está instalada hoy en día es una gran infraestructura de red. Es una infraestructura de red que tiene la capacidad de transportar cualquier tipo de servicio que nosotros tengamos o que queramos prestar. ¿Qué sucede cuando tenemos más de un operador que tiene infraestructura?
Podemos tratar de unir estas infraestructuras para crear anillos, para generar redundancias, para tener más capacidad de disponibilidad en la red. Y como les decía ahorita, es el mismo equipo con la misma capacidad y lo único que cambia es el equipo que coloquemos a los extremos. Entonces, ¿cómo yo puedo saltar de ser un operador con infraestructura instalada a ser un operador con una infraestructura neutra? Depende o diferencia del tipo de dispositivo que pongamos en el extremo. Una OLT que tenga la capacidad de generar virtualización real, virtualización en equipos, virtualización en servicios y permita que el cliente se conecte y diferencie y tenga acceso a sus servicios. Entonces, ¿cómo, yo qué respondería? Si quiere pasar de ser múltiples ISPs, sumaricen esa infraestructura, traten de crear anillos en la región, generar mayor disponibilidad y sobre todo trabajar de una forma participativa, porque si cada uno jala por su lado, les aseguro que este negocio no va a ser negocio para nadie. En este momento yo pienso que lo que necesitamos es que sea un negocio para todos. Muy bien, muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Es necesario iniciar el cambio de OLTs ahora o debemos esperar al montaje de las redes de 5G? Lo que yo considero es que yo considero que no es necesario, Juan Carlos, yo considero que no es necesario en este momento hacer una migración de una infraestructura a menos que veamos un negocio. Ahora, yo les voy a decir que en mi personal posición, siento que realmente en este momento, si nosotros nos podemos adelantar, si nosotros podemos tener el camino creado y la infraestructura instalada, vamos a estar un paso adelante de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos llega la solución tarde? Pues hay otros que se nos adelantaron. Este tipo de equipos o este tipo de soluciones yo recomiendo que sean instaladas de una forma proactiva. Cuando uno tiene la solución instalada y tiene su infraestructura lista y disponible, lo único que necesita es los clientes. Pero cuando llega el cliente, digamos que en este camino o en este mercado, el que primero tiene la solución es el primero que tiene la capacidad de sumarse al negocio. Entonces, mi recomendación es, entre lo antes que hagan, es mejor, pero siempre y cuando se vea un negocio. Yo siento que en este momento el negocio está dado, la oportunidad está creada y lo único que necesitamos es que se sumaricen las capacidades, que se identifiquen los segmentos y sobre todo que nos sumemos a estos proyectos del ministerio que tienen como requerimiento, como objetivo, el plan del ministerio es conectar a todo el país y sobre todo conectarlos de una forma efectiva. Creo que es el momento para que comencemos a hacer estas inversiones, pero sobre todo haciendo un estudio de mercado previo para identificar exactamente dónde vamos a conectar, qué es lo que hay en las regiones y sobre todo pues que las soluciones sean reales de redes neutras para que tengamos todo listo para cuando lleguen la asignación del espectro, ya tengamos listo. Cuando llegue el operador, en el menor tiempo posible pueda implementar su red y en el menor tiempo comienzan a rentabilizar la inversión. Recordemos, profe, que lo primero que tienen que hacer ellos es comprar el espectro y luego hacer la instalación de los sitios. Entre lo que ellos compran el espectro y hacen los sitios, nosotros ya tenemos lista la red. Y cuando identificamos que estamos... Perdón, te interrumpo, que hay una pregunta interesante, bien interesante y más bien ingenua. Dice, esta es una pregunta desde Venezuela y me dice que la permisología para este tipo de espectro es muy compleja, que si hay alguna banda libre para implementar esta tecnología. La pregunta es buena, porque muchos están con esa duda. Bueno, y hay otra pregunta interesante. Bueno, la primera parte, hay unas bandas que están haciendo de asignación regional y eso depende de cada país y de la legislación o la regulación que se ponga en cada uno. Entonces, yo les voy a decir, lo primero es, si ustedes tienen una capacidad que en este momento el gobierno esté teniendo la iniciativa de fomentar para que sea de uso libre, utilícenla. En Colombia hay planes para que algunos tipos de implementaciones regionales se hagan sobre estas soluciones. No estoy seguro en otras regiones, de pronto no estoy seguro de la regulación en Venezuela, pero sí hay unas bandas y recuerden que estos son capacidades locales, estos son capacidades regionales que se instalan para compartir datos, para compartir voz y cualquier tipo de servicio sobre esta infraestructura de red. Normalmente los operadores móviles pues venden voz y datos, pero si la instalación de estas redes se hicieran de forma regional, podrían tener la conexión simplemente de la parte de datos y facilitar el acceso y la implementación de nuevas redes. Bueno, tengo dos preguntas más. Una que pregunta si Huawei tiene algún programa para capacitar empresas en este tipo de decisiones y de tecnología. Carlos. Bueno, súper clave la pregunta y es muy pertinente en este momento. ¿Qué pasa?
¿Me escuchas? ¿Me escucha, profe? Sí, yo escucho. Sí, escucho. ¿Sí? Ok, listo. Decía entonces que es muy pertinente, es una pregunta muy pertinente porque en este momento nosotros necesitamos dos cosas. Como se dan cuenta, esto es un negocio. Y como negocio, todos los operadores, todos los ISPs deben entrar como una empresa de un acompañamiento y un estructurando a nuestros clientes para que puedan aprender cómo llegar a formar o a crear un proyecto, a estructurar un proyecto para este tipo de soluciones. Y por otro lado, es necesario que para uno poder tener un pase, primero haga el curso. Entonces, el curso de conducción lo damos nosotros, la capacitación la estamos entregando a nuestros aliados y a nuestros clientes y sobre todo toda la información de los productos para que puedan implementar de una forma efectiva esto. Entonces, les damos productos, servicios y capacitación y somos unos aliados en este tipo de soluciones. Tengo otra pregunta y es, ¿cuál crees que sea el periodo estimado en el que la 5G esté establecida? ¿Y cuál es el escenario híbrido? Bueno, lo primero es, los tiempos están dados por la subasta. Aún no han salido los términos definitivos. Dependemos de que los interesados compren el espectro. Como decíamos ahorita, la primera parte es comprar el espectro electromagnético. Después de que se haga la compra del espectro electromagnético, los que hayan comprado o adquirido esto tienen que comenzar a generar la creación de sitios, la compra de infraestructura y de equipamiento necesario. Entonces estamos hablando más o menos de entre 4 a 6 meses de instalación. Estamos hablando de entre 4 o 6 meses de asignación de la subasta del espectro y como les decía, el resto es una carrera contra reloj porque ya se invirtió un dinero y necesitamos que ese dinero se rentabilice o se retorne rápidamente. Entonces, entre más rápido estén las redes de infraestructura disponibles para que conecten estos sitios, el tiempo es nuestro. Si nosotros tenemos eso, lo vamos a hacer corto. Ahora, la otra parte de la pregunta que hacía es el tiempo y decía las soluciones híbridas. La solución híbrida, y es la primera parte que se van a montar, es cómo vamos a trabajar con redes de acceso, con antenas que están funcionando sobre 5G, pero con el core de 4G. Entonces, el core de 4G es el que permite lógicamente llevar los mensajes e establecer las sesiones o establecer, digamos, las llamadas de datos. Este core va a ser un core híbrido inicialmente que se va, digamos, que a compartir entre redes de acceso 5 y 4G. Entonces, el escenario que se llama híbrido es el que comparte el core de 4G con 5G, pero las redes de acceso deben ser diferentes porque las antenas, las frecuencias y el espectro es totalmente diferente. Entonces, aquí lo que vemos es que se van a reemplazar las antiguas antenas de 4G y se van a migrar hacia otro tipo de sitios y se van a colocar nuevos sitios con antenas que funcionen sobre 5G. Entonces, la parte de acceso es necesaria. La parte híbrida va a nivel lógico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tenemos una. ¿Qué es la FWA? O sea, las redes de acceso de fibra fijas. Entonces, digamos que esa es una pregunta bien interesante porque hablábamos que es un factor bien clave para que los ISPs lo tengan como alternativa. ¿Qué es FWA? Entonces, Fixed Wireless Access. Significa que nosotros hoy en día tenemos redes de acceso fijo conectados por fibra, ¿cierto? Redes de acceso fijo conectados por fibra. Ahora vamos a tener redes de acceso fijo conectados de forma inalámbrica. Es decir, ¿cómo llego a la conectividad fija de tu casa con un equipo que tenga backhaul móvil? Es decir, que no se transporte a través de fibra como lo conocemos, sino que se transporta a través de un backhaul móvil. Eso es el mismo escenario que es tu celular en tu casa, dándote internet. Es decir, cuando le colocas el celular en modo tetherino de compartición de internet en tu casa, te das cuenta que no lo conectas a ninguna fibra, sino que lo que haces es que utilizas la red móvil y compartes por Wi-Fi a través de tu celular. Se cambia el dispositivo, se coloca un MiFi. Hay MiFi que son totalmente, digamos, libres o disponibles para batería, totalmente transportables, y hay otros MiFi que tienen la necesidad de tener alimentación eléctrica y tienen otros puertos y tienen otras características. Entonces, el FWA son redes de acceso fijo, pero con backhaul móvil. Y las otras son redes de acceso fijas, pero con backhaul por fibra. Perfecto. No tengo más preguntas. ¿Quieres añadir algo, Carlos, a esta charla tan interesante sobre este tipo de tecnologías? Y que, como les decía al principio de una manera apresurada, esto es una introducción.
porque los ISP tenemos que conocer a fondo estas tecnologías y sobre todo las oportunidades de negocio. Por lo que veo en las preguntas hay pesimismo. Hay pesimismo por el exceso de redes de fibra en los barrios y en las poblaciones. Hay pesimismo porque no sabemos si vamos a tener acceso a ese espectro. Y hay pesimismo porque no sabemos si nuestros equipos activos van a servir o no van a servir. Entonces te dejo la palabra para que cerremos el seminario. Bueno, como dices, esto hasta ahora es el principio. Estamos en un momento coyuntural a nivel país. Estamos en un momento coyuntural en que el ministerio, el gobierno nacional está enfocando la mirada hacia las regiones. Estamos en un momento coyuntural en que esperamos que pronto, en unos pocos días, se lancen los pliegos definitivos para conectar el país, que se lancen los pliegos definitivos para conectar o para asignar las frecuencias de 5G. Estamos en un momento muy importante y realmente los actores regionales, los ISPs que tienen cobertura y operación en cada una de las regiones del país, son claves y fundamentales. Lo identifica el ministerio, lo identifican los fabricantes y lo identifican los usuarios. Aquí lo que yo diría para cerrar es, este es su momento. Este es el momento en que ustedes pueden mostrar el valor y pueden mostrar sobre todo lo que se está avanzando y cómo las regiones están de adelantadas. Y lo último es pues que cuenten con nosotros como un aliado o un partner estratégico en la implementación de sus soluciones y cuenten que nosotros vamos a estar recorriendo todo el país y llegando a cada uno de ustedes y totalmente abiertos a que podamos ser parte de sus proyectos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. Y esto fue el principio. Vamos a ver cómo seguimos explorando estas nuevas tecnologías y las oportunidades que tenemos los ISP para subsistir y seguir adelante y satisfacer ese sueño de la humanidad que es tener conectividad total. Muchas gracias.